En mis visitas al hospital aprendí a conocer la justicia de Dios y me convencí de la inferioridad de mi espíritu. Allí me sentí muy pequeña y muy grande al mismo tiempo. ¡Qué falta de sentido! ¿No es cierto? No tiene explicación posible al lenguaje humano para lo que sentí junto al lecho de un enfermo en la sombría sala de un hospital. A veces siente su cabeza como vacía. A su pluma le falta la debida agilidad que es necesaria para redactar un texto apropiado, se resiente por no dar respuesta adecuada a ciertas preguntas filosóficamente más profundas, que surgen acerca de la interpretación primera de los fenómenos del espíritu, partidas de un indagador profano. En su literatura, espontánea y fluida, se nota a veces la falta de altura filosófica de que no dispone la pluma hábil, ejercitada en tales especulaciones. Mientras tanto se puede percibir sin esfuerzo cuando Amalia apela a los ejemplos vivos, a las circunstancias nacidas de los acontecimientos diarios, comentando con habilidad y destreza. Alcanza el ejemplo y ofrece un ejemplo que sirve para todos. ¿Cómo se presentan los espíritus? ¿Cómo son percibidos? ¿Cómo son oídos? ¿Se muestran claramente? ¿Son bonitos o feos? Y así sucesivamente. Así de complejas, son las preguntas que llegan a su mesa de trabajo para que las responda bajo la medida de cada inquietud con que es formulada. Entonces enfoca la lente de su imaginación en acontecimientos similares promovidos por la vida cotidiana. Procura el ejemplo adecuado adaptándolo a las circunstancias, de ahí, extrae la respuesta, la clara y feliz respuesta que, de las columnas de su revista lleva la conformidad a un contingente numeroso de ansiosos y deprimidos. Cuando los recursos no llegan por esa vía, apelaba a Eudaldo, que recibía las influencias del padre Germán y elucidaba los más intrincados problemas psicológicos, espirituales o incluso de origen material. Amalia no podía albergar el desaliento por mucho tiempo, pues cuando no venía el auxilio, llegaba la carta humilde del hombre común, del presidiario, del desvalido. O la palabra de la mujer del pueblo que decía: mi marido me encargo felicitarla en su nombre, pues lo que la señora escribe es lo que más le agrada. Y a mí también. Yo no sé leer. Mi marido lee la luz del porvenir para que yo lo oiga. Y pasamos bellos momentos. Un trabajador escribió: llevo la luz cuando voy para el campo y a la hora de la siesta, la leo con mejor entendimiento. Son confesiones plenas de sinceridad. Adhesiones sinceras, estímulos para quien eligiera como materia de sus escritos precisamente destacar las vicisitudes de los desheredados del mundo. Por eso decía Joaquín Dicenta, dando un discurso en una reunión y propugnando por la enseñanza laica en las escuelas elementales: según el último censo de la población, el número de ciudadanos españoles que no saben leer alcanza la pavorosa suma de 11.945.871. Parece mentira que eso ocurra en un país que se dice civilizado. Esas personas poseen todos los elementos necesarios para disfrutar de los beneficios de la lectura. Tienen un cerebro para pensar, un alma que puede sentir, inteligencia y sentimiento, lo que, en último análisis, diferencia al hombre de los restantes seres animados. Mientras tanto, ¿de qué le sirve el cerebro si lo dejan tal como la naturaleza lo entregó, sin modificarlo, sin ejercitarlo, sin pulirlo, entregado a sus propios impulsos, cerrado, con triple cerrojo a toda idea y a todo progreso? ¿De qué le sirve el alma si nadie se preocupa en educarla? En ese escenario es necesario que se coloque Amalia para comprender la tarea por ella realizada en condiciones tan difíciles como son las culturales que, con todo el empeño procuraba mejorar valiéndose de sus humildes recursos. Madrid ya no era la capital de España y contaba con 173.032 analfabetos para una población de 470.283. Espectáculos de la calle, de un dramático estremecedor, tal como lo que relata en una de sus páginas, traduce esa luchadora que desconocía treguas. Por una calle de la ciudad, en cuanto la nieve caía, se veía un niño paralítico, aterrorizado, lívido, envuelto en harapos. Tocaba una pequeña guitarra para llamar la atención de los transeúntes en la esperanza de coger una limosna. El cuadro era patético: un letrero colocado detrás del pequeño, sentado en un sucio cajón, decía: Manuel Gay, huérfano de madre que, al venir al mundo, perdió también al padre. Se quedó paralítico 3 meses después de nacer. Tiene 10 años y vive en el barrio sur. La figura del niño causaba una penosa impresión. Entonces surgen en escena una hermosa niña acompañada por un lacayo vestido de librea, dando la impresión de uno de esos criados de familia muy adinerada. La niña demostraba gozar de todos los beneficios y favores de la fortuna. Se aproximó al pequeño inválido,
y compadeciéndose, le dirigió algunas frases amables y le dejó unas monedas cogidas del bolso de su abrigo, metiendo en su nuevo abrigo sus manitas, pues el frío era intenso. La vivaz niña percibió que al muchacho no se le escapó el lugar donde cayeran las monedas. Todo se desenvolvía con tal espontaneidad, que dejó atónitos a aquellos que presenciaron las escenas. Amalia respiró profundamente, que cuadro reclamando un buen pincel. En el siguiente número de La Luz, describía, con mano maestra, esta escena, con el comentario sobre el pasado espiritual de aquellas almas, todo en estilo tan agradable que de inmediato penetraba hondo en las almas de sus asiduos lectores. Amalia era vidente. Su formación rígida y racional, haciendo presión en su subconsciente, impedía que esa facultad se desenvolviese en toda su plenitud. Sentada un día junto al balcón de su gabinete, en perfecto estado de vigilia, consciente con todos sus sentidos, y ahí que el panorama real, que se le presentaba delante de los ojos, gana un ambiente nocturno y una especie de sol resplandeciente ilumina una inmensa y solitaria planicie. Una dama se hace visible. Rostro hermosísimo, pero de sus ojos descendían abundantes lágrimas, aunque en sus labios se diseñara una enigmática sonrisa. Se aproxima a Amalia y se detiene. Aprieta contra el pecho un libro preso en una de sus manos, en la otra trae un ramo de flores secas que, lentamente va deshojando. Con la mirada, con el pensamiento, Amalia, le preguntó el motivo de su visita. La visión permaneció inmóvil y muda, todavía en su cabeza surgían dos letras, fe. Ellas se apagan en cuanto la señora lentamente se hace invisible y Amalia lee aún, en su cabeza la palabra, adiós. Cuando nada más queda de ella, en su lugar tiene la visión de cúpulas de catedrales que se consumen envueltas en un voraz incendio. Fuera al desaparecer la palabra fe se muestran las basílicas. Es un símbolo que, pocos días más tarde, Amalia iba a tener la ocasión de asociar a hechos reales. En muchas situaciones tanto su pluma como sus palabras no le parecen capaces de ofrecer el consuelo que ella desea. Entonces apelaba para un ejemplo real. Clara Ledesma era una amiga que, según ella misma, nació bajo una mala estrella. Al ver la luz, su madre murió. La madrastra, que sustituyó al ausente en un mísero hogar, la convierte en una mártir de su mal genio. Fue criada de una gran cantidad de pequeños endiablados que iban naciendo con el propósito, parecía devolver más amarga su existencia. Cuando la ocasión se presentó, se casó con un poeta enfermo. Él procuró dulcificar sus horas conyugales con un amor puro y un inocente romanticismo. Pero el pauperismo, cada vez más agudo, y la llegada de los hijos, no le permitieron disfrutar de esa peregrina felicidad que le viniera furtivamente con el matrimonio. ¿Un tercer hijo llega y el compañero parte? Amalia procura consolarla con todos los argumentos a su alcance pues, ahora Clara era una viuda dependiendo de la caridad pública. Urge que inspire a la pobre amiga fuerzas para vivir. ¿Bastaría el ejemplo en palabras? Clara no podía darse por vencida. No podía retirar su alma de la desesperación. Amalia apeló para sus argumentos más racionales. Existen mujeres más desgraciadas que tú, muchísimo más. Le dijo un día. La incredulidad que se pintó en el rostro de la otra fue una elocuente respuesta. La pobre mujer creía haber llegado a los límites de la desgracia humana. «¿Tú irás a verlas esta noche?», exclamó Amalia. Y cuando el manto de las sombras nocturnas envolvió la ciudad, partieron juntas a fin de aprender una gran lección del libro de la vida. Se encaminan por una calle que se denomina de Ramalledas donde, conforme Amalia iba diciendo en cuanto proseguían, se albergaban mujeres aún más desdichadas que ella, Clara. Llegaron a una pequeña casa, en cuyo estrecho portal, inmerso en la penumbra, se reunían mujeres vestidas de blanco, pegadas a los portales, faltas de cualquier noción de pudor, ofreciendo su cuerpo al transeúnte que pudiese o quisiese alquilarlo. Amalia explica a la amiga cuál es el destino de la meretriz. Su destino es más triste que el de la raza negra. Esta, por lo menos tienen la alegría de la maternidad, amamantar al hijito que guardó en su seno. La mujer pública debe librarse de ese fruto, pues estorba en su ruin oficio. Si un día se arrepiente y desea regenerarse, todas las puertas se les cierran. Las condena el estigma de la difamación. Algunas entidades benéficas las acogen, pero sufren allí los peores martirios. Obligadas a los más rudos trabajos, les echan a la cara su vida pasada con satíricos refinamientos de crueldad. No tienen ninguna esperanza más allá del degradante oficio. Si enferman,
Son llevadas a un hospital donde no pueden recibir visitas, como todos los enfermos. Y cuando la convalecencia les permite abandonar la cama, son sometidas a las hermanas de la caridad para encargarse de los trabajos más groseros de la casa. Así charlando, iban recorriendo el antro de la prostitución, modelo vivo del más cruel y patético cuadro. Amalia explicaba, intentaba convencer. ¡Qué horror!, exclamaba Clara. No desea seguir más lejos. Ya no piensa más en lamentarse. Al final gozaba de la felicidad proporcionada por un marido bueno y cariñoso, la delicia de ser madre y ver a los hijitos crecer, la de sentirse asistida por almas caritativas que la trataban como a un ser humano y no como lo hacían aquellas desdichadas, peor que los animales. Viril, enérgica, práctica, Amalia hacía su obra. Observadora atenta del alma humana, apreciaba detenerse en las aldeas donde, según se decía, se ofrecía a la lectura las primeras páginas de la historia, analizando los rudimentos de la ciencia del hombre en sus humildes y oscuras casas de tosco mobiliario, en torno de los fogones encendidos, en la vacilante luz de las candelas. Cada uno de esos cuadros a sus ojos eran como los primeros pasos para la civilización. Se dirigía un día para la provincia de Murcia, donde se celebraba la fiesta de los Reyes, denominada el Cabezón de Torres. En la pequeña plaza, Rambla, se ve llegar primeramente al Ángel, un muchacho caracterizado con absoluta falta de arte. Montado en una yegua se detiene en medio de la plaza y recita un desabrido monólogo ante la multitud apiñada en su espera. Los habitantes del lugar abandonan sus casas en las montañas y se dirigen presurosos en bandos, para el escenario central. Una salva de tiros en el aire anuncia la llegada del mensajero. Todo es rústico, estéticamente pobre y denotando un inmenso mal gusto. Aquel aparato, impregnado por un misticismo sui generis, hizo a la propia Amalia estremecerse. Era al final dotada de un alma sensible a toda la revelación íntima. Ella veía resaltarse en todo ese rudo aparato, en esa parodia que, en el fondo, era un modelo para recordar la tradición religiosa de aquel pueblo, una primitiva e ingenua concepción de todo cuanto se relacionaba con la fe. Algunos actores amontonados en buenas cabalgaduras, representaban, de lamentable manera su admiración bromista, en la cual surge, ridiculizado, Herodes. La comitiva se dirige para la iglesia, en la cual culmina la pantomima girando en torno del adorado infante. La imaginación de Amalia, vibrando en todas las manifestaciones del espíritu, aunque las manifestaciones asistidas fuesen tan rústicas y pobres, supo comprender. Y ella escribió, el culto es prestado a Cristo, no importa la forma. Tiene siempre algo que habla al corazón y esa fiesta también lo tiene. Pobres habitantes de las ladeas. Yo quisiera que cada día de vuestras vidas se multiplicasen y valiesen la cifra de un año, para que pudieseis rendir culto a Dios sin la necesidad de más caras. Así veréis a Jesús el regenerador de los hombres y siguieseis su santa doctrina, sin valerse del ridículo. Todo tema de actualidad tenía para la gran periodista motivos que podían ser señalizados en la doctrina que abrazaba con tanto ahínco. Para su pluma inquieta, esa actividad vivaz, que no necesitaba recurrir a las palabras altisonantes para ser incisiva, que no atacaba demoliendo sin el cuidado de construir en su lugar, le servía. Procuraba siempre ejemplo en los más complicados aspectos de la vida humana, donde su enfoque afinado se encuadraba doctrinariamente. Los dramas más angustiosos, la ralea humana arrastrándose por el lodo y las cenizas de las pasiones, cabían en las medidas morales de sus comentarios, tomando siempre los preceptos programados por la ciencia del alma, que sabía proclamar y aplicar adecuadamente en cada caso. Cuando el detalle minucioso hacía falta, relacionando el hecho al pasado, recurría al asesoramiento del padre Germán, su valioso consejero del espacio, el cual le permitía comprender el hecho ocurrido. La Luz en su número 30 de noviembre de 1882, por ejemplo, trae un artículo distribuido con un suelto publicado en el periódico La Montaña, en el cual es relatado un cómico episodio ocurrido en razón de una polémica pública entre un cura y un espírita. Todo sucedió en Miralles. Un predicador, por nombre José Alsina, describió en uno de sus sermones, un relato de cómo transcurrían las discusiones con los espíritas. Un ilustre hombre del lugar de Diego Riera tomó para sí los insultos. El escenario fue la propia plaza pública de la villa, a la cual acudió una inmensa multitud para oír la singular polémica. Dice la crónica de un periódico imparcial de aquella región, que el primer orador, el señor Riera, oído con mucho silencio y suma atención, siendo interrumpido apenas por las salvas de palmas, justificadas por sus conceptos sabios y justos con respecto a Dios y su sublime poder.
Cuando tocó al sacerdote hablar, éste empleó tan groseros y flojos argumentos, que el público lo siguió con un bum bum, murmullos y ruidos cómicos. No paró ahí la cosa. Un asno que se encontraba cerca, bebiendo agua en el pozo de la plaza, comenzó en medio de la perorata del sacerdote a soltar bramidos tan fuertes e insolentes que provocó la risa general. Será algo semejante a la burra de Balaán, comentaba Amalia risueña en el paréntesis que abren la luz del porvenir. Esa inesperada circunstancia y que, no obstante, se desarrolló en el escenario en que debían enfrentarse los dos hombres, rivales en ideales, los cuales tenían lanzas en ristre contra la ignorancia y la intolerancia. En cierto número, la cremación es el motivo de sus reflexiones. El artículo publicado en El Imparcial, debido a la valiosa pluma de Ceferino Treserra, le sirve de introducción cuando, oyendo la frase de Funtorum quieti et solarium sacri, resuelve abordar el delicado asunto. Entra la noche en una de esas ciudades de la muerte, Amalia copia de Treserra, cuantos ruidos y murmullos. Todo ruge, todo resuena, se oyen golpes acompañados de chirridos, pasos sobre la arena, ecos que parecen suspiros. No son los misteriosos murmullos del silencio. Aquel tropel de seres que se agitan, caen, chocan entre sí, no son tampoco la obra de vuestra imaginación exaltada. Ciertamente hay allí motivos naturales para que se oiga toda suerte de ruidos. Es una inmensa población que trabaja incansable, un inmenso laboratorio químico en acción. Ejércitos de roedores. Desmontando ataúdes y abriendo verjas. 1000 gérmenes de larvas incubando en los cadáveres que, más tarde, irán a saciar su hambre voraz. La tierra, empapándose de surcos, los surcos exhalando gases, sales reaccionando contra las sales, el aire escapándose por la cavidad y el hidrógeno y el fósforo inflamándose. Todo allí es movimiento y ruido. No la quietud de los muertos. Este artículo de Treserra puesto en el laboratorio de la observación de Amalia, es analizado bajo la lente espírita, da al lector excelente material para reflexiones. El aparato religioso, con sus teatrales representaciones, le daba siempre asunto para artículos que surgían rutilantes de su pluma. Así ella cumplía, cada jueves de la semana, con la obligación de proveer la lectura de sus muchos admiradores. Captaba episodios religiosos en las ciudades de España que visitaba y donde el fanatismo religioso fuera entronizado. Y se inspiraba para una nueva crónica. Ponía en destaque la actitud de las mujeres que, no contentas con orar en los templos, salían a la calle, en grupos rezando el monocordio ora pro nobis. El examen de la reacción de Amalia ante esos espectáculos ofrece una evaluación del valor y del coraje de esa pionera ideal, que cometía la herejía de mirar de frente los acontecimientos que no podían ni al menos ser discutidos. Muchas veces, al entrar en esas ciudades tan poco evolucionadas y sofocadas bajo el predominio de un clero conservador y prepotente, él le recordaría que años antes, en cualquier momento, yo podría estar siendo arrastrada a la sombra fría y oscura de las cárceles de Felipe II y de sus fieles inquisidores. Un día le llamó la atención un curioso acontecimiento. En uno de esos templos se celebraba una misa dedicada a las almas. Al finalizar la misma, sería cantada la Aurora de los Muertos. Con la atención agudizada por el anuncio se dirigió al templo donde oyó, al finalizar la ceremonia, en la penumbra del recinto imponente, junto al altar de la Virgen, hombres del pueblo que cantaban acompañados por el sonido más o menos rítmico de una campana. Era un canto especial, especie de acción de gracias y oración combinada, pausada y monótona que se fue elevando con cadencia y gravemente, amortiguando el conjunto coral. La imaginación de Amalia retrocedió varios siglos atrás, se creyó transportada a las antiquísimas pagodas, enclavadas en el seno de las montañas y reflexionaba, aquella campana tocada con cierto gusto y maestría nos haría creer que estábamos delante de los primeros pobladores de la tierra. La escena no pertenecía a este siglo. El ruido de raíles de hierro, que aún no habían establecido estación en la ciudad, apagaría la campana. Existe algo incompatible entre ambos. Síntoma más que evidente de que la mentalidad de aquellos hombres, que en nombre de la religión católica pregonaban su credo en esa España nacida en la distancia inmensurable del tiempo y que se deseaba imponer a toda costa, puede ser verificado en la descripción de un cuento publicado en una revista católica de Barcelona y que la luz del porvenir comenta como una muestra singular de estupidez, excelente aviso dado por los ángeles a un ladrón, y su texto, nuestros ángeles benditos, inclinados a la compasión, para imitar al Padre de las Misericordias, se convierten algunas veces en ejecutores de la justicia divina contra el alma endurecida que la insulta. El Señor perdona con mucha más frecuencia de lo que castiga, pues la vida presente es el tiempo de gracia.
Pero cuando, en sus inescrutables juicios, oprime al pecador, sus latigazos se manifiestan de modo terrible, y sin ningún alivio. Refiere el padre P. Marín en su obra, Vida de los Santos, libro 3 grados, cap 14, que un ladrón que robaba 2 ovejas a un pastor, fue acusado, y queriendo justificarse del crimen que se le atribuía, consintió en seguir a su acusador hasta el sepulcro de ese Eutimio que había sido abad de un monasterio cerca de Jerusalén y era muy venerado por toda la comarca, merced a sus virtudes y a los milagros que realizaba junto a su cadáver. Sin el menor escrúpulo, el ladrón tomó por testimonio a Dios y a su fiel siervo, jurando varias veces que no había robado las 2 ovejas que le reclamaban. Nadie se atrevió ni siquiera a sospechar que fuera perjuro y así fue que lo dejaron en libertad. Pero, que estando solo durante la noche, y teniendo las puertas perfectamente cerradas, se abrieron de súbito por sí mismas, dando paso a un venerable anciano, acompañado por otros 5 personajes, rodeados todos por una viva luz, que inundó de claridad el aposento como si fuera día de verano. Eran ese Eutimio y 5 ángeles de Dios que aplicaron un tremendo castigo al perjuro. El santo anciano, adelantándose hasta el ladrón y lanzando sobre su cara una mirada severa, le dijo con grave acento: «Infeliz, ¿cómo tuviste coraje para llevar a cabo una acción tan criminal sobre el sepulcro de un viejo?». Mientras tanto el ladrón, dominado por el horror, enmudeció sin saber qué decir. Enseguida se al infeliz 4 ángeles benditos que acompañaban a ese Eutimio y se apoderaron de él y en cuanto lo sostenían por la fuerza, el 5.º ángel dio sobre su cuerpo tan repentinos y vigorosos bastonazos, que dejó al ladrón enteramente cubierto de sangrientas llagas. Después del castigo de los latigazos, el santo anciano lo cogió por los cabellos y añadió: «¿Entonces? ¿Por ventura ignorabas, villano, que en el más allá, en el cielo hay un Dios que sabe castigar los crímenes incluso en esta vida? En breve te arrancarán el alma. Dime lo que has adquirido de ruin manera en la tierra, ¿a quién lo dejarás? El Señor te castigó de modo tan severo para que sirvas de ejemplo a los demás y para que no solo eviten el perjurio sino también no juren y no den testimonio de la verdad sin que haya necesidad eminente y absoluta». Horrorizado al oír estas palabras y no pudiendo soportar el dolor de las llagas abiertas en su carne, el desgraciado rogó por auxilio y suplicó que lo llevaran al lugar donde estaba sepultado ese Eutimio. Allí, postrado en la presencia de los religiosos, confesó públicamente su crimen y mostró su cuerpo tan horriblemente herido, lo que a todos inspiró la más profunda compasión. Pidió humildemente perdón, derramando lágrimas de dolor por sus pecados, mereció, por su arrepentimiento, la gracia de Dios que no quería perderlo, al contrario, salvarlo, castigándolo maravillosamente con la intervención de los ángeles benditos, ejecutores de su recta justicia. Fue preciso trasladarlo rápidamente a su casa, donde no tardó en dar su último suspiro, después de haber purgado sus faltas de un modo ejemplar y provechoso para su alma y la de sus hermanos. «No es verdad», comenta Amalia en su pertinente comentario, «que es altamente irrisorio semejante cuento? ¿No es cierto que los santos padres de la Iglesia comparan a Dios con un cruel tratador de bestias de carga y que como bestias de carga a los hombres? ¿De dónde vienen espíritus tan atrasados al punto de forjar un Dios más cruel que un hombre brutal aquí en la tierra, donde ya existen sociedades protectoras de los animales? Y manda para castigar al culpable, un ángel, un espíritu puro provisto con una vara a dar bastonazos y garrotazos, a fin de dar por terminado el asunto. Ya pasó esa época de oscurantismo y barbarie, despertad. Estáis bajo el efecto de un narcótico letal. Los días se suceden pero no lo parece, cada segundo lleva consigo una partícula de ignorancia. No intentad oponeros a la marcha del tiempo, pues esto es inmutable y vuestros esfuerzos serán vanos, vuestro empeño inútil. Las cadenas se rompen donde irradia el sol de la verdad. Así, en ese tono de amonestación, seguro, sin duda su agresividad, continúa Amalia su comentario, labrando sin superioridad o ironía, dirigiéndose a los espíritus humanos, envueltos en la bruma del fanatismo y de la intransigencia y que apelan para pueriles consejos, ridículos incluso para la mentalidad infantil, aunque deseen dar la idea de justicia superior. En los escondrijos del alma de la gran andaluza hay inesperados recursos que la definen como una personalidad dotada de 1000 facetas. Se confiesa, con énfasis y orgullo, una racionalista y prefiere al materialista por su elocuente y alternativa sinceridad a aquellos que ocultamente y por rodeos, revelan su espíritu deterioradamente religioso. No se muestra favorable a los místicos que exhiben su ideología por imitación. Cuando las tardes caían, recordando lo que dijo el maestro de Nazaret, elevaba a lo alto sus oraciones, rogando asistencia al mundo espiritual, en la soledad de su cuarto.
Cuando su alma vibraba fuertemente después de experimentar el diapasón de la compasión o de la alegría, tomaba su pluma y grababa sus impresiones. Y, se exaltaba su imaginación, su voluntad, sus deseos la llevaban a un transporte y de este al mundo espiritual. Fue en esos trances que obtuvo las comunicaciones del padre Germán. En un espíritu de elección, capaz de disipar dudas, dar consejos, sugerir soluciones y explicar lo que parecía enigmático. Al volver a su estado normal, allí estaban las hojas cargadas de gruesas y apretadas letras, componiendo el próximo capítulo para su exigente revista. No se sabe si Amalia alguna vez enamoró la gloria, si irguió los ojos para las estrellas de la celebridad, suspirando por conseguir un lugar, por pequeño que fuese, en el gran número literario. Las páginas de la Luz fueron testimonios de sus inquietudes, sin embargo nada clara en ese sentido. Muchas traen trabajos en números consecutivos, teniendo el carácter de una novela o de un cuento. Mientras tanto su espíritu de análisis, su sentido crítico, agudo, en la observación del hombre y de la vida, tuvo ejemplos por lecciones, como si ella estuviese deseosa de no desviarse de la senda en la cual las circunstancias la habían colocado particularmente, con destino bien definido. Admiraba fervorosamente a un gran escritor, leyéndolo percibía que se trataba de un espíritu amplio, de alma generosa, sabia y digna de las mayores consideraciones. Un día le vio y deseó conocer personalmente a ese ídolo. Al lograr su intento, vio caer por tierra, estrepitosamente, el castillo en que lo había colocado imaginariamente. En el interior de su hogar, el artista de la pluma era un ególatra insoportable, que hacía que todo se desmoronase alrededor a su alrededor a los golpes de su celebridad. Su digna esposa, lejos de ser considerada como la buena y abnegada responsable por la virtud y estabilidad del hogar, función que, en bien de la verdad es preciso decir que ella la realizaba en la medida de las reglas establecidas y exigidas, sufría la prepotencia del ídolo, padecía la triste resignación de la pobre gata Cenicienta. En otra ocasión, tal vez llevada sin darse cuenta por el mundo espiritual, tuvo un encuentro personal con un poeta laureado, objeto de los aplausos de sus admiradores. Sufrió entonces otra seria decepción que hirió su alma íntegra, tierna y amante sincera. El poeta, que decía cosas graciosas a aquellos que no se arrodillaban a sus pies, se rió de la simplicidad del pueblo fiel a Amalia, a la cual llamaba tan poca cosa. Ella entonces comprendió que el medio en que debía trabajar no era aquel. No creía que la literatura pudiese volverse un mero vehículo para servir a la vanidad humana o una exposición de virtuosismo para adornar un escenario vacío. La vida de Amalia era marcada de serios problemas. Veía en la literatura un elemento propicio para educar tanto al desprevenido hombre como la masa humilde. Especialmente a esta, porque su condición no le permitía oropeles y plumas, se dirigía su mayor interés. Visitaba los antros, oía los problemas que le describían, anotaba la mentalidad de aquellos que enfrentaba y que, casi siempre, eran impermeables a los complejos juegos prosódicos. La mujer, meta prioritaria de la luz, era quien más necesitaba de ese esfuerzo educativo. Para ello su directora recurría a veces al auxilio de los filósofos y pensadores, para llevar a cabo eficientemente su delicada tarea. Y así que colecciona los artículos de Concepción Arena, comentando aspectos que corresponden a una acertada pintura de la mujer de su época, valiéndose de su libro La mujer del porvenir. Las ideas de Amalia no difieren de las opiniones de Arenal cuando ésta reclama para la mujer todos los derechos civiles, de modo a que tenga habilitación para ejercer las profesiones que no repugnen a su natural fragilidad. Reclama el derecho al cariño y los que fue establecido por la naturaleza. Rechazaba la independencia apoyada en leyes injustas, en costumbres inmorales o absurdas a la pobreza o la miseria de quien no tiene medios de ganar su subsistencia. Quiere la independencia, la dignidad, la liberación moral y digna de un ser racional y responsable, aunque reconozca que la felicidad de la mujer no está en la independencia y sí en el cariño. Conforme ame y sea amada, así cederá sus esfuerzos para complacer a su marido, al padre y a los hijos. Propugnaba la gran escritora española por la docilidad de la maternidad. Para ella la mujer debía ser una dulce madre, una dulce compañera e hija, antes de todo, su misión es una especie de sacerdocio. Ella todo lo llenaba con el amor de su corazón y con las facultades de su inteligencia. Reconoce Arenal que, hasta entonces, no fue concedida a la mujer una libertad más amplia de lo que era disfrutada por la mujer del Oriente, de la Edad Media e incluso a la mujer de los principios del siglo XIX. Reclamaba que le proporcionasen una educación pertinente y que le permitiese usarla debidamente. Así pues, según continuaba sustentando Arenal con la aprobación admirada de Amalia,
sería una verdadera compañera de los hombres ignorantes de los siglos antiguos, no lo podría hacer más evolucionado de esta época. Si no hubiese la comunicación de ideas, ¿cómo podría haber de sentimientos? Reclama también y vibrante comentario a la abolición de todas las diferencias caprichosas entre los dos sexos, siendo suficiente las establecidas por la naturaleza, que solo se basan en el carácter. Por eso, sustenta Arenal que en la vida social debería estar representados sus sentimientos y admitida la realidad de sus reivindicaciones. Esta iniciativa está a cargo de la mujer obtenerla, principalmente para que pueda conducir las costumbres, la opinión, por tanto, las leyes, un elemento que muchas veces le falta. Sin negar la razón de sus derechos, considera que la mujer puede también exigir los derechos del corazón, diciendo esto, prueba que hay casos y cuestiones en las cuales un «ay» sería un argumento y una lágrima una protesta. Anhela para la mujer el avivamiento de sus sentimientos religiosos, por medios que están en armonía con la evolución de la época, en la que ya no se impone creencias por autoridad, ni son obligadas por el martirio. La caridad y la razón, sustenta, deben fortalecer la idea de Dios. Añadiendo lo siguiente, la caridad está viva, pero la razón está muerta para la mujer. Es como la historia del misionero que ignoraba el idioma de los pueblos a quienes iba a convertir. Urge que se aprenda ese lenguaje, que se purifique su creencia de todas las supersticiones, y como su ejemplo, se combata la idea de los que pretende volver incompatible la instrucción y la piedad, que se multiplique los caminos para llegar a Dios y, sobre todo, que no se haga reflexionar sobre la religión cualquier falta de crédito intelectual por parte de quien la practica. Dulce, casta, grave, instruida, modesta y amorosa, así Arenal desea a la mujer, y que trabaje en lo que sea útil pensando en lo que sea elevado, sintiendo lo que sea santo, tomando parte en las cosas del corazón, en la tarea del hombre y en las cuestiones del entendimiento. Al transcribir los conceptos del libro de Arenal, parece tenerlos siempre a mano, pues puede ser considerado hasta cierto punto un norte que la conducía en las tareas llevadas a efectos en sus actividades llevadas a cabo en el campo espírita. De esta forma, se enciende su genio y vuelve a las inquietudes personales en sus páginas, que se enriquecen de consideraciones a propósitos hasta componer una editorial para un nuevo número de La Luz. Instruirse, moralizarse y engrandecerse es lo que necesita la mujer. Sustenta Amalia. Pues la mujer de nuestros días se empequeñece, se contenta con poco. Se asemeja a los primitivos salvajes que se entretenían con las pequeñas bagatelas, seguir el exagerado capricho de la moda la enloqueció al punto de adornarse incluso con atavíos ridículos. Toda la cuestión es seguir la moda sin mirar el color ni la forma de los vestidos que mejor se adapten a su figura y a su edad. Amalia se lamenta un poco más delante de la insipidez de los diálogos tenidos por la mayoría de las mujeres. Hablan de ropas, comentan la vida ajena, se quejan del servicio y de la caristia de la vida. ¿Solo son capaces de hablar solamente a las otras mujeres? Pregunta compungida y sin rodeos, nada de imaginación activa, sentimientos desbordados, racionales que las eleven de la marginalidad común. Son indolentes en instruirse. Adoran los esplendores de la ciencia, pero sí la sustenta con el enorme número de páginas de un libro que les es ofrecido para que se documenten de qué se trata el asa sombra. Tienen horror al estudio, dice, y son favorables a la educación descuidada, no obstante las consecuencias que urgía evitar, conforme ella iba demostrando con su permanente cuidado a favor de la dignidad de las hijas de Eva. Amalia propone la necesidad de varias el sistema de la educación femenina, que es apenas superficial, conforme las costumbres de la época. Considera que ese estado de cosas solo produce mujeres ignorantes, aunque sea tan útil a la mujer frívola, que sepa bailar con perfección y conozca varios idiomas, todo exactamente como quien conoce el A, E, I, O, U. Reclama con justicia que las humildes mujeres del pueblo, pobres víctimas de un trabajo superior a sus fuerzas, adquieran en su infancia apenas las nociones de enseñanza, leer y escribir correctamente para que en sus raros espacios de tiempo puedan entregarse a la lectura útil. Es preciso comenzar a regenerar al pueblo, iniciando la educación por las mujeres. Para eso trabajamos. Nuestro lenguaje es simple, nunca tratamos de hacerlo difícil. Nuestro objetivo no es ser alabada por los intelectuales y sí entendida por nuestros necesitados y los carentes de conocimientos nuevos. Un poco más adelante se refiere a un cierto tipo humano que tuviera la ocasión de observar en multitud de oportunidades. Y anotaba con una admiración sincera y limpia, estas mujeres tienen un inmenso valor, inmensa fuerza de voluntad, por eso, viven. Pues arrastran privaciones de todas clases y toda la gama de sufrimientos.
¿No habrá escritores en la escuela espírita que les hablen de Dios y de la vida eterna del espíritu? Pues ellas serían las primeras en comprender el porqué de los sufrimientos para la ley de reencarnación. Los que más sufren son los que más necesitan de los efluvios benéficos de la verdad. Ese objetivo, esa meta, ese ferviente deseo es lo que motiva su pluma y lo que le valió el calificativo que le diera un espíritu, el cual la asistía en todos los momentos, el padre Germán, que la denominaba. La cronista de los pobres, Amalia, era una rebelde en el sentido que empleaba Edward Sure en su obra Precursores y Rebeldes, donde dice, en cada siglo hay un determinado número de espíritus que pertenecen más a la centuria siguiente que a la suya y que, por eso mismo, se presentan ante sus contemporáneos con el aspecto de inquietantes extranjeros. Ellos reciben en sí, como un chorro intenso y sutil, los primeros influjos de los sentimientos y de las ideas que forman ese océano invisible suspendido sobre la tierra y que inundará el mundo 50 o 100 años después de su muerte. Fuerte, viril, insobornable, firme en su meta, cruza lanzas con las fuerzas de la intolerancia y del oscurantismo que persisten en sustentarse con el cetro del poder del oscurantismo que subyugara la Edad Media, valiéndose de los métodos más absurdos de la prepotencia y del fanatismo. Veía, por ejemplo, con horror cuando llegaba el día de los fallecidos prepararse exaltadas caravanas que corrían en bandos a los cementerios para rendir un inútil culto a los muertos. Llantos, gritos, escenas de dolor y de luto casi teatrales, juguetes que se depositaban en los túmulos de los niños para permanecer en la mayor de las inutilidades y soledad después que los pesados portones eran cerrados. Ya pasó el día de los difuntos. La fúnebre parodia. El carnaval de sentimientos. Así se expresaba en uno de sus artículos, resultado de una visita suya a uno de esos lugares en el transcurrir de tales acontecimientos. Los cementerios ofrecieron temas para profundas meditaciones a Amalia. El trabajo se realizaba. Viviendo la realidad y transportándola enseguida para el papel, se filtraba por la doctrina espírita. La prensa reclama sus originales. El texto debería ser compuesto a mano, esto es, hecha la confección del artículo en letras móviles, separadas una a una, hasta que en 1884 Otmar Mergentale patentó el linotipo, con el cual se daba un salto sorprendente en cuanto a la rapidez de la confección de los textos y publicaciones. Y los escritores respiraron aliviados por la prontitud de las entregas de sus textos. Mergenthaler, Otmar, inventor americano de origen alemán. Nació en 1854 y desencarnó en 1899. Se trasladó a los Estados Unidos en 1872, iniciando, poco después, experiencias con máquinas tipográficas. Inventó el linotipo en 1885, el cual sufrió perfeccionamiento en los años siguientes y, aún hoy, es una excelente colaboradora de los métodos del offset. Era preciso programar, ordenar, disponer el material para un número, y en cuanto éste estaba circulando en la calle, el siguiente ya debía estar listo. Fue así que, durante 20 años, circuló La Luz del Porvenir. En 1903, Amalia da publicidad a su Ramo de Violetas. Hacía 4 años que La Luz dejara de circular. Para el libro ella entregaba a la impresión cerca de 1000 artículos. No se conforma aún con su trabajo. Considera que no está de acuerdo con su desiderato. En medio de algunas piezas literarias en prosa, predominan los versos. Amalia se mortifica con el deseo de superarse a sí mismo y juzga el resultado de lo que hace insuficiente y opaco. Acostumbra a decir que si no fuese por la urgencia de la imprenta, sus trabajos serían como la tela de Penélope, o sea, se desharía por la noche lo que fue hecho durante el día. No podía hacer más de lo que se deja a sí mismo, aunque su deseo de mejorarlos, y en repetidas ocasiones de destruirlos, insatisfecha con ellos. Una larga lista de personas colaboran más o menos en La Luz del Porvenir. Pocos hombres, con honrosas excepciones, firmaban sus artículos. De La Mujer para la Mujer, era propuesto por Amalia. Joaquín Cepeda, María Puyol, que de la Argentina le enviaban colaboración al mismo tiempo en que escribían para la revista argentina Constancia, Pilar Rafecas, Joaquina Pasc, Concepción Yach, hija de Luis, Adela Castel, residente en Montevideo, Paulina Sellés de Caballero, Lola Buldouni, Soledad Gustavo, Adela Sánchez de Pinedo, María Macias de Parés Llansó, Elvira Villa, Josefa Sparolini y Carrión, María del Pilar Simés, Rita Arañó, Avelina Colón y Gutiérrez, Julieta Armstrong de Ponce, Puerto Rico, y una extensa lista de nombres pasaron por las páginas de esa singular expresión del periodismo español. Concha Seras tiene a su cargo,
En diversos números la exposición y comentario de los principios doctrinarios para mayor comprensión de los textos básicos del espiritismo. Eugenia N. Estopa Fernández comienza a colaborar en La Luz a sus floridos 23 años. Hija de andaluces, nacida en Gibraltar el 19 de diciembre de 1859, es una mujer dotada de inteligencia poco común, con muy buena disposición para los estudios, los cuales inició a tierna edad. Los padres procuraron darle una educación esmerada que más tarde se completa con el cultivo de las artes y letras. Modelo de precocidad y aplicación, gana los primeros premios en todas las situaciones que se le presentan. Termina sus estudios y conoce varias lenguas, tiene cultivo musical y ejecuta muy bien al piano. También diseña y pinta morosamente, perfeccionándose en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Al mismo tiempo se dedica a la literatura por la cual experimentó siempre una profunda y decidida vocación. Sus escritos, en prosa o en verso, revelan instrucción y talento. Fueron publicados en la prensa española de Gibraltar haciéndose su nombre conocido y apreciado y su colaboración solicitada por la prensa de la zona andaluza y de otras importantes provincias. En La Habana trabajos suyos fueron incluidos en una antología de poetas andaluces contemporáneos. Mujer de carácter observador y un tanto cerrado, espiritual y soñador, poseía un corazón tierno y apasionado. Sus poesías se distinguían por el sentimentalismo que las inspiraba, en su mayoría dedicados a asuntos y efectos delicados y tristes. Sus artículos eran muy apreciados por las personas ilustres. En ellos dejaba traslucir los profundos conocimientos que poseía de literatura, destacándose las magníficas interpretaciones que valorizaban las primeras páginas de La Luz con un exhaustivo análisis e interpretación de los principios espíritas. Como acto de fe decía: soy cristiana racional, espírita desde que mi razón supiese apreciar las doctrinas filosóficas, y teniendo convicción de mis opiniones, pregoné a los cuatro vientos el conocimiento que tengo de ellas. Era bella de rostro como de alma. Poseía grandes ojos oscuros y una expresión de melancólica amargura que parecía haber sido adquirida o por el recuerdo continuo de algún dolor oculto, quizás por desengaños y decepciones. Su conversación era suave, elevada y cariñosa, de modo que encantaba a quien la escuchaba. Amaba a su familia hasta el sacrificio, siendo amiga noble y leal, dispuesta a atender siempre con admirable rapidez y delicadeza a quien reclamaba sus servicios, muy especialmente cuando estos tenían fines beneméritos. Más allá de La Luz, colaboraba en la revista de estudios psicológicos, El Heraldo, de Madrid, El Globo y La Ilustración. Fue laureada con títulos honoríficos en diferentes ocasiones, obteniendo en 1899 la Palma de Plata en el concurso internacional de ese año, celebrado por la Academia Montreal de Toulouse, Francia, con una composición titulada Leyenda. Fue socia benemérita de la Junta Poética Malcitana, socia benemérita con medalla de honra del Ilustre Círculo Promotore Partenopeo Giovanni Battista Vico, de Nápoles, miembro titulado de primera clase de la Academia de Escritores Laureados de Madrid, y fue socia de la Biblioteca de Madrid. Otras academias y centros literarios ya propusieron como honorable personalidad, para integrar sus cuadros. Fue fundadora y presidenta honorada del grupo espírita Los Hijos de la Fe, en la línea de la Concepción. Ocupó más allá de eso con mucho éxito la tribuna, como distinguida oradora. Antonia Pagés, otra colaboradora de La Luz, era una mujer joven que había sufrido y llorado mucho durante su corta existencia. Muy tímida y con extremado sentido del pudor, vivió en la soledad con los hijos inadaptados a las expansiones comunes a la edad. A los 15 años perdió a la madre, lo que le causó un profundo dolor. Educada en un ambiente cegadamente religioso, no podía dar expansión a sus innatas inclinaciones para la fe. Sufrió muchas absoluciones al pie del confesionario, pidiendo por fin a su padre que la internase en una escuela de monjas. Allí, comenzó impresionada por el ambiente monacal, luego percibió que el favoritismo reinaba en la llamada Casa Santa, repugnando su alma liberal. Y comenzó a rasgar los velos que la envolvían. Al besar por primera vez el anillo episcopal, se acordó de los niños mendigos que diariamente venían a rogar un pedazo de pan y pensó: con el valor de esta joya se mataría por mucho tiempo el hambre de esas infelices criaturas. Al recibir de una alta dignidad eclesiástica el sacramento de la Eucaristía, no dio valor a ese ritual, uno de los más importantes católicos. Su devoción se debilitó tan rápidamente que, siendo aún niña, abjuró lo que juzgaba craso error. Con ese bagaje de instrucción y fuerte complejo de inferioridad, contrajo matrimonio. Su suerte cambió por algún tiempo. Su padre, esposo e hijo le dan un periodo de transición y tranquilidad apenas perturbada por un vago presentimiento.
Este se concreta con el fallecimiento de su hijo, hecho que la lanza a la más tremenda desesperación. Conoce entonces el espiritismo y se relaciona con Fernández Colavida, su gran amigo y consejero. Comienza entonces sus colaboraciones en La Luz. Amalia Torres de Maresma retrata particularmente un problema que la Barcelona pujante e industrial de aquellos tiempos ofrecía material excelente a las páginas de La Luz, la mujer trabajadora. Ilustrar la deprimida joven de la clase proletaria, decía en una de sus vibrantes notas, purificar su espíritu en el crisol de la razón, separar la inmensa mayoría del peligroso abismo en que se precipita la ignorancia, rehabilitar el santuario del hogar disminuyendo el repugnante contingente que invade los arenes modernos. Es su programa. Porque según decía otra defensora de este digno sector humano, Ángeles L. de Ayala al referirse al asunto, la pobre trabajadora, al ingresar en la fábrica, tiene que abdicar casi siempre de toda noción de pudor, por coacción, llevada por objetivos innobles que ejercen sobre su espíritu los directores de los centros industriales, poniendo a aquellas infelices en la cruel alternativa de ceder a sus indignas sugestiones o ser expulsadas de la oficina, donde ganan un modesto salario. Esta es otra escritora libre pensadora, mazona, alma generosa que lucha contra la corriente del fanatismo religioso. Es excomulgada por la Iglesia por la peligrosa manía de discutir. Antonia Amat de Torres a su vez discute los conceptos de las religiones universales y las vuelve fáciles a la comprensión por una enseñanza sintética y clara, sobre todo liberal y amplio. Concha Geras a su vez, era otra colaboradora con un alma entusiasta que soñaba con el amor universal y que, en todas sus conversaciones o artículos, demuestra su generosa inspiración. Belén Sagarra de Ferrero es la directora de una escuelita laica de niños, que lleva el nombre de Sócrates. Allí se enseñaba a aquel prometedor contingente humano a saber discernir, a saber gozar de la más sana moral y a ser conscientes cumplidores de sus deberes. La Luz del Porvenir, más allá de las escritoras del quilate que enumeramos, cuenta con su cuerpo de colaboradoras con mujeres extraordinarias, todas las plumas puestas al servicio de ese órgano de combate, corresponden a temperamentos equilibrados, en primera instancia, pues no se necesita de poco coraje para enfrentar el sector religioso de un lado, el convencionalismo de otro, los cuales condenaban a la mujer que tuviese dudas, calificándolas de marisabidillas o de nihilistas intolerables. Por otro lado, eran inteligencias bien desenvueltas, algunas de ellas con mayor capacidad intelectual y preparación que la propia Amalia. Rosario de Acuña e Isabel Peña son dos altas culturas que dieron buena parte del gran prestigio de que disfrutaba las páginas de La Luz.